En la literatura, en la literatura, usted va a encontrar distintas referencias en cuanto a los valores del límite líquido, en cuanto a los valores del límite plástico y el límite de contracción. Hay tantos datos como referencias. ¿Qué es lo interesante en cuanto a esto? Mirar, por ejemplo, lo que viene siendo el comportamiento de materiales importantes en la ingeniería geotécnica, como viene siendo la bentonita o la mezcla que usted puede hacer de bentonita. Notar cómo, y mire que esto es un aspecto importante que mencionamos en el tema de relaciones gravimétricas y volumétricas. Usted puede tener humedades por encima del 100%. Entonces notar cómo en el caso de la bentonita o de lo que llamamos los lodos bentoníticos, usted puede experimentar límites líquidos o humedades líquidas por encima del 100%, incluso por encima del 200%. Estamos hablando de materiales de suelos que se comportan de manera viscosa, son fluidos viscosos, son materiales que son más agua que sólidos. Y notar cómo, en el caso de los minerales de arcillas, tema que vamos a ver la siguiente sesión, notar cómo minerales tan importantes como la monmorillonita, minerales tan importantes como la hilita y la caolinita, que son de alguna manera los minerales de mayor existencia en la naturaleza en cuanto a arcillas o a suelos arcillosos se refiere, usted puede tener distintos valores del límite líquido. Entonces, por ejemplo, en el caso de la monmorillonita, que vienen siendo las arcillas más plásticas, notar cómo hay límites líquidos que históricamente, o al menos desde esta recopilación del libro de comportamiento de suelos de Michel Isoga, un libro muy bueno que les recomiendo, usted puede notar cómo los límites líquidos pueden incluso alcanzar rangos de hasta 900%, con límites plásticos también importantes, quizás no tan altos como los líquidos, pero sí importantes. O notar cómo en el caso de la caolinita, que quizás son las arcillas menos expansibles, son las arcillas menos plásticas, pues el límite líquido es quizás el más bajo de todos los que están acá. Y cómo de alguna manera eso también se ve reflejado en el límite plástico y a la larga en el límite de contracción. Entonces, eso permite dar cuenta de que, de que hay una relación como intrínseca entre los límites. Y esas relaciones a la larga se pueden estudiar sobre lo que nosotros llamaremos los índices derivados, que son índices o magnitudes que se obtienen a partir de los límites de Atterberg y que serán importantes de cara a la clasificación del suelo y que serán importantes de cara a tener una idea del comportamiento del material. De esos índices que aparecen en pantalla, el más importante viene siendo el índice de plasticidad, el cual está medido como qué, o denotado con la letra o con el símbolo IP, en inglés lo va a conocer como PI, Plasticity Index, y que no es más que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Y que es un índice sumamente importante, ¿por qué? Porque da cuenta de qué tan plástico es el material. Y aquí me le adelanto a otra tablita. Porque en esta tablita usted podrá ver, por ejemplo, en la tabla de la mitad, cómo diferentes valores del IP dan cuenta de la plasticidad del suelo. Notar cómo un suelo con bajo IP
es poco plástico, con IP0 pues no es plástico, pero como un suelo con un valor de IP mayor a 17, o al menos en lo que viene siendo esta recopilación del libro de Márquez Cárdenas, empieza a experimentar una gran plasticidad. Y esto a la larga permite concluir entonces que aquello que es altamente plástico pues se espera o se presume como arcilla. Y aquello que es arcilla, desde el punto de vista de la resistencia al corte, se presume será cohesivo. Esto va a tener más sentido hacia el final del curso. Pero a la larga el IP viene siendo el índice más importante. Dice a la larga el índice que combinado con el límite líquido nos permitirá clasificar los suelos finos dentro de lo que eventualmente conoceremos como la carta de plasticidad de Casagrande, que eso la vamos a ver después. Y mire que esto de acá es muy interesante, porque si nosotros nos devolvemos a las cajitas, mire que todo se puede explicar en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque si tenemos que el IP viene siendo la diferencia entre el LL y el LP, nótese cómo en términos de las cajitas, aquí tengo el LL, tengo el LP, la diferencia entre el LL y el LP viene siendo ¿qué? El IP. ¿Y qué es el IP? El estado plástico. Entonces, si el LL y el LP es muy chiquito, ¿usted qué tiene? Un estado plástico muy pequeñito. Si el LL menos LP es grande, tiene un estado plástico mayor, o la separación entre esas líneas es mucho mayor. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ir de semisólido a líquido, para ir de semisólido a líquido, de líquido a semisólido, usted tiene que pasar por el estado plástico. Si la distancia entre las líneas, si el estado plástico es pequeñito, usted fácilmente ¿qué? Se vuelve líquido. Si va de semisólido, desde lo semisólido. Es decir, su suelo absorbe agua tan rápido y se vuelve fluido tan rápido que básicamente no es muy deformable. Mientras que si la cajita es mayor, cuando yo voy de semisólido a líquido, mi suelo es capaz de retener más agua, y al tener mayor capacidad de retención de agua, pues tiene mayor capacidad de deformarse, porque hay suelos que reciben más agua que otros y tienen un límite líquido mayor que otros. Entonces, en ese sentido, tener un LL muy grande con cualquier valor de LP, pues da cuenta de que hay un IP muy grande. Y si el IP es muy grande, pues vamos a tener mucha plasticidad y vamos a ser cohesivos y presumiblemente vamos a hacer arcillas. O como por ejemplo lo puede ver acá, mírelo aquí en esta otra tabla, que es una recopilación de Burmeister, que está en el libro de Márquez Cárdenas. Seremos altamente plásticos. Y eso es interesante, viéndolo desde las cajitas. Usted tendrá otros índices. El índice de liquidez o el índice de fluidez. Interesante para la clasificación, no tanto para la clasificación, sino para el comportamiento del material. El índice de consistencia. Interesante para la clasificación del suelo. No porque sea una medida directa, sino que por ejemplo, en el caso de la norma alemana, lo que llaman la norma DIN, usted puede relacionar la consistencia del suelo con los parámetros de resistencia al corte. Entonces, nótese cómo ambos índices, tanto la liquidez como la consistencia, dependen de quién, del LL menos LP. En otras palabras, dependen del IP.
Entonces, por lo tanto, se puede plantear una relación inversamente proporcional. Mírelo acá. Si el IL es muy grande, pues significará de alguna manera que el IP. Si yo soy muy líquido o fluyo mucho, pues soy poco plástico. Tiene sentido. Por otra parte, si el IL es pequeño, quiere decir que mi P es necesariamente grande. Y lo mismo con la consistencia. Si mi consistencia es muy grande, quiere decir que mi P es muy pequeño. Y por lo tanto, ¿qué podría significar esta última medida? Que si mi P es muy pequeño, pues yo voy de semisólido a líquido de una. Entonces, quizás en la consistencia, el suelo es muy consistente en el semisólido. Tiene poco IP y ¡pum! La perdió toda de una cuando llegué al líquido. Son sencillamente interpretaciones, pero son índices que dan cuenta de qué, del comportamiento, que importan en un estudio geológico geotécnico. En menor cuantía, el índice de contracción, mírelo acá. Pero para ese, ¿qué es necesario medir? El límite de contracción. Y como le dije yo, quizás en las latitudes latinoamericanas y tropicales, pues el límite de contracción no es tan importante porque nuestros cambios estacionales no son tan importantes. Siempre hace sol. Hay sol a las 8, hay sol a las 12, hay sol a las 5 y la temperatura pues, realmente se mueve en un rango muy pequeño. No es como que experimentamos temperaturas bajo cero o temperaturas muy bajas. En términos de los otros índices, podré encontrar ¿qué? Parámetros y bibliografía que le den cuenta de eso. Mire, por ejemplo, aquí la norma alemana, la norma DIN, que le menciono yo. Interesante, importante, la norma alemana. Mírelo ahí, la norma alemana. A mayor consistencia, ¿cómo está el suelo? Más duro. Como se lo decía hace un instante, pues estoy más cerca del semisólido, pues tengo que estar más duro. Todo eso empiezan a hacer ¿qué? Valores, recopilaciones, pero que como le digo, le van a permitir a usted concluir acerca del material, acerca del comportamiento del suelo. ¿Qué entonces finalmente podemos concluir sobre los límites? Varias cosas que vamos a complementar la siguiente sesión. Podemos decir que los valores del límite líquido y del límite plástico para cualquier mineral pueden variar en un rango muy amplio. Lo vimos en términos de la tabla. Monmorillonita, hilita y caolinita. Eso va a ser tema de la siguiente sesión. Vamos a trabajar con eso. ¿Qué podemos decir también? Que la variación del límite líquido entre diferentes grupos de arcilla es más grande que la variación del límite plástico. En otras palabras, el LL es más sensible que el LP. También lo vimos en la tabla. Si por ejemplo tenemos para el caso de la monmorillonita, que el límite líquido varía de 100 a 900, es un rango más amplio que variar de 50 a 100 en términos del límite plástico. Entonces, a la larga, muchachos, a la larga, ¿quién termina importando más? El LL. Porque desde el punto de vista del índice de plasticidad, tener un LL grande, pues implicará tener un IP grande. El LL varía más, el LP no. Entonces, todo se reduce ¿a quién? Al LL, al límite que obtenemos con la cazuela. Ese es el más importante. El agua absorbida de la actividad tendrá una mayor influencia sobre los minerales de plasticidad. Esto cobrará sentido
cuando veamos las propiedades de las arcillas o las propiedades de los suelos finos. Entre más grande sea la plasticidad de un suelo, más grande será su contracción cuando se seque. Eso es factible, no necesariamente es algo, es una regla. Por otra parte, entre más grande sea el índice plástico del suelo, mayor será su cohesión y plasticidad. Lo acabamos de ver con el juego de las cajitas. Y si la humedad de un suelo se encuentra cerca de su límite líquido, este tendrá una consistencia baja. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde el índice de consistencia, si tenemos que la humedad natural del suelo tiende al LL, pues este numerador casi que se hace 0. Y si este numerador es muy cercano a 0, pues el índice de consistencia es muy bajo. Y si el índice de consistencia es muy bajo, quiere decir que el suelo se encuentra en un estado blando, o la consistencia del suelo es blanda, que quizás no sea tan bueno. Que es muy probable que nos encontremos en ¿qué? En una situación que no sea idónea para el material. Eso es lo que podríamos decir, o la conclusión que podríamos sacar.